Hey, ¿qué pasa, fractales? Hoy os traigo un vídeo un tanto diferente, ¿no? En este caso no vamos a hacer el market review de todas las semanas, sino que lo que vamos a hacer es estudiar una gráfica, en este caso la de ASTS, en profundidad, ¿no? Estudiando cuáles son las características del precio y del volumen para, para ver cómo lo hacen las acciones que mejor lo hacen, ¿no? En este caso, pues eso, tenemos ASTS que desde el 16 de mayo hasta el 20 de agosto, pues eso, se ha ido de los $3 a los 40, ¿no? Creo que esto es una rentabilidad de más del 800%, ¿no? No significa que lo vamos a coger en los $3 y nos lo vamos a llevar hasta los $40, pero ver qué oportunidades, siempre gestionando el riesgo, podemos aprovechar, ¿no? Para, pues eso, poner una posición relativamente grande, ¿no? Que nos vaya a hacer que nuestra cuenta tenga ese rendimiento superior y siempre gestionando el riesgo, ¿no? Entonces, pues eso, al final lo que vamos a hacer es estudiar el precio y el volumen, estudiar la gráfica, porque al final los institucionales son los que mueven el mercado, ¿no? Comprando con esa demanda de las acciones, en este caso de la empresa ASTS, ¿no? Del stock. Y eso, y para poder luego nosotros poder aprovechar estas oportunidades en tiempo real, ¿no? En real time. Para eso, pues, como digo, estudiar cómo se mueven las acciones que más se mueven, ¿no? En un corto periodo de tiempo. Y, y nosotros, pues, crear ese proceso que nos lleve a estas oportunidades, ¿no? Y así, pues eso, cogiendo algunos de estos super trades a lo largo del año, pues podamos tener ese super rendimiento versus lo que pueda tener el índice en ese mismo periodo dado, ¿no? Pero eso, al final para ello pues hay que estudiar, trabajar esa procedural memory, ¿no? Y sobre todo, pues eso, crear una estrategia o un proceso que al final, una rutina que nos lleve con nuestro hacer diario semanal, esa preparación que nos lleve a estas oportunidades. Y como siempre digo, que Wall Street puede ser una mina de oro, ¿no? Siempre que sepamos lo que estamos haciendo. Así que nada, como digo, vamos a estudiar a STS, que nada, es una empresa, bueno, aquí en DeepView, que es mi software de confianza, donde hago todo el charting y demás, bueno, también los fundamentales y así, aunque realmente no los utilizo tanto, pero eso nos dice que es una empresa de satélites, ¿no? Para todo el tema de la conexión, bueno, 5G, 6G, 7G, en plan, de que siempre haya esa conexión a Internet. Entonces tenemos ahí la N de New, ¿no? Del Can Slim, de un producto innovador, tecnología que al final vaya a hacer que nuestra vida sea más sencilla, ¿no? Esa tecnología que nos hace avanzar. Y al final pues tenemos ese fuel, ¿no? Que aunque digo que yo no utilizo mucho los fundamentales, pero no es que no los utilice, sino que a mí lo que me lleva a una acción es el precio y el volumen, ¿no? Como iremos viendo a lo largo de este estudio. Pero que al final tiene que haber, pues eso, ya sea una historia detrás, una promesa, ¿no? De innovación a futuro, o esos fundamentales de una empresa que está vendiendo mucho, ¿no? Y que tiene ese crecimiento trimestre a trimestre y que eventualmente pues se convertirá en una empresa grande y con más pozo, ¿no? En el mercado. Y al final eso es lo que pagan los institucionales, ¿no? Lo que siempre digo, de aquí están dispuestos a pagar 10, ahora ya están, cuando hablo de los higher lows, ahora están dispuestos a pagar 15, ¿no? Que al final eso es lo que hace una tendencia. Pues esa promesa es lo que hace que los institucionales vayan pagando más, ¿no? Y al final, bueno, como veremos ahora, el inicio de esta tendencia empieza con dos pedazos de gaps al alza, ¿no? De días con un más 68 y un más 69%, y sobre todo con este pedazo de volumen, ¿no? Que en este caso fue el mayor volumen, el highest volume ever, el mayor volumen de la historia, y en este caso, pues también, porque es incluso más superior que este, ¿no? Entonces, lo que digo del proceso, esto nos debería de llamar a nosotros la atención de
aquí están acumulando el stock, ¿no? Y esa es nuestra ventaja versus el mercado. Entonces, pues eso, tener nuestras tácticas de entrada para poder, pues, explotar esta ventaja, ¿no? Y extraer al mercado de forma consistente dinero, ¿no? Que al final es a lo que venimos, ¿no? Así que nada, bueno, en el estudio he preparado, bueno, yo me hago las capturas y lo que voy anotando lo voy apuntando en Notion, ¿no? Y creo que va a ser incluso más cómodo para esta presentación, ¿no? De ir comentándoslo en el propio Notion en vez de en el graficador, porque igual ahí con la flechita pues os vuelvo un poco locos, ¿no? Y creo que aquí puede quedar más claro, ¿no? Así que nada, bueno, como digo, en plan, desde esta captura han pasado unos días, pero eso, al final tenemos un activo que, que se ha movido desde los $3 hasta los 40, ¿no? Como digo, y a lo largo de la tendencia, pues nos ha ido dejando diferentes oportunidades de poder entrar, ¿no? Este primer gap fue una noticia bueno, presentaron resultados empresariales y además salía la noticia de un acuerdo con AT&T hasta 2030. Entonces, pues eso provocó que ese pedazo de gap con ese pedazo de volumen, ¿no? Aquí, por ejemplo, en mi proceso no le hubiese prestado tanta atención, aunque hubiese sido el highest volume ever, porque es cierto que todavía estaba pues en torno a los $3, ¿no? Y a mí me gusta pues eso, que ya sean incluso más... un poquito más altos los números, ¿no? En torno a los 5 o $7. Y nada, y tenemos que tiene ese follow through, ¿no? Y ese follow through en el volumen también. Y luego, pues eso, necesita hacer un pequeño pullback, pero si lo vemos en detalle, hace el pullback y aguanta el high volume close, que es el precio del cierre de las velas de los high volume, ¿no? Y lo aguanta el dedillo, deja un bull flag, tiene algo de continuación y luego sale esta noticia, tiene algo de continuación y aquí están dispuestos a pagar $5 en vez de lo que antes pagaban a 3 porque los institucionales saben cosas. Y eso, saltó esta nueva noticia de que tenían un acuerdo con Verizon de 100 millones por eso, un acuerdo comercial de que siempre que lo necesitasen los clientes de Verizon, pues iban a STS iba a darles el soporte, ¿no? Y el servicio. Entonces, pues es un acuerdo de 100 millones es pues eso, a futuro una buena noticia, ¿no? De que nos estamos expandiendo el negocio, ya estamos consiguiendo clientes tochos y demás. Entonces, pues eso, este segundo highest volume ever nos tendría que llamar también la atención, ¿no? Y tenerla en el foco, porque ya tenemos esa evidencia también de que hemos aguantado el high volume close anterior, ya nos hemos hecho en torno a un más... bueno, casi en torno a un 200%, y al final tenemos ese momentum, ¿no? Entonces tenerla en el foco para poder entrar cuando nos deje esa entrada, ¿no? Entonces, pues veremos en profundidad a lo largo del vídeo los gráficos intradiarios de los distintos puntos de entrada para ver cómo podemos gestionar el riesgo de una manera un poquito más eficiente, ¿no? Es decir, buscar ceñir un poquito más los stops para que eso, el potencial de subida, pues en cuanto al risk reward, ¿no? El riesgo-beneficio, pues sea superior. Así que nada, veremos eso, varias entradas. Vamos a estudiar estos dos gaps, el día del gap en detalle, ¿no? En el intradiario. Sí que es verdad que vamos a ver gráficos de 65 minutos y algunos de 10 minutos, pero esto simplemente es para ver, como digo, si podríamos ceñir un poquito más el riesgo, pero esto no significa que estemos mirando gráficos de 10 minutos todo el rato, sino que como digo siempre, el mercado es fractal, entonces si no tenemos esa ventaja, como digo, en el gráfico diario o en el gráfico semanal, no nos vamos a estar mirando gráficos de 65 minutos o de 10 minutos, ¿no? Sino que una vez tenemos esta ventaja en el diario en este caso, o una pedazo de base como la de Nvidia en enero en el semanal, ya en ese momento va a ser cuando nos metamos a gráficos inferiores para ver cómo podemos ajustar un poquito más el riesgo y como digo, pues aumentar incluso más nuestra ventaja versus el mercado, ¿no? Porque al final lo que buscamos es eso. Aunque vayamos a perder
muchas más veces de las que vamos a ganar, pero cuando perdamos vamos a intentar minimizar esas pérdidas al máximo y cuando ganemos, pues con ese risk reward, ¿no? También intentar maximizar las ganancias al máximo. Y como digo, nunca vamos a coger ni el fondo de el inicio, el primer penique, ni vamos a vender en el último, sino tener esas tácticas que nos permitan, pues por ejemplo, irnos de los $10 a los 30 o irnos de los 7,5 a los 20. Así que nada, para eso, pues eso, ir estudiando este price action. Así que nada, he dividido como el movimiento en dos acciones. Esta primera fase de aquí hasta que llega a los $15, es verdad que tenemos una especie de ascending channel, que esto sería como un patrón incluso bajista, ¿no? Porque si tiene esa rotura a la baja puede ser un movimiento brusco, pero también el contrario de si tenemos esa rotura al alza también puede ser muy explosivo, ¿no? Aunque tiendan a romper a la baja, ¿no? Y dentro, pues eso, se podría incluso entrar en bueno, hay gente que podrá entrar incluso en este primer día, ¿no? En el gap, porque es un muy buen gap que ya se ve que desde el principio va a ser con mucho volumen, sino incluso en este porque ya es a precios mayores, ¿no? Ese gap a los $6 y teniendo esta evidencia previa y aquí ya incluso la tendríamos en el radar, ¿no? O por ejemplo, RAI, que es de uno de los de Trader Lion, también cofundador de DeepView y demás, que es uno de mis mentores, pues tiene la entrada de los números redondos. En este caso estudiaremos la de 7,5, que es en este día de aquí, aunque yo creo que es una entrada un tanto más avanzada, ¿no? Pero bueno, estudiarla pues eso, para futuros casos, incluso poder ir incorporándola a nuestro proceso. Luego tenemos esta bull flag, ¿no? Esta banderita que está dejando un higher low con respecto a esta zona y tenemos estos 8 días de consolidación con un volumen muy bajito, ¿no? Luego tenemos esa expansión y luego aquí, por ejemplo, también vamos a estudiar la entrada de los $10 porque tenemos un inside day que nos la pondría en el radar, un bull flag que estamos justo retesteando la anterior zona que era la resistencia, ¿no? De la rotura. Y tenemos un undercut and rally. Además, a mí este gráfico de 10 minutos me gusta mucho porque deja una entrada muy, muy bonita, ¿no? Entonces, pues, como lo que digo, sabemos que tenemos aquí una pedazo de ventaja, ¿no? Tenemos ese edge del highest volume ever y al final queremos entrar como sea, pero no en este punto persiguiéndola, sino esperando a que el mercado nos deje pues eso, este apoyo a los $10 y nosotros tenemos ahí nuestra táctica de entrada, ¿no? Entonces nada, luego se va formando estos higher lows, ¿no? Y aquí dejamos este mini channel, ¿no? Con otros higher lows con respecto a estos y con respecto a estos, aguantando la zona de los $10 todo el rato y esta especie de cap and handle en diario, ¿no? Tenemos esta expansión que aquí ya veremos cómo tiene una pedazo de fuerza relativa porque veremos el gráfico del Nasdaq que tenemos el wedge drop, bueno, tenemos un big reversal y ¿qué es eso? A mediados de julio, luego tenemos el wedge drop y luego acabamos perdiendo la media de 50 días y demás y esta, pues eso, tiene esta expansión. Tiene luego un retesteo de la entrada, como digo, de la anterior resistencia de la rotura y nos deja un inside day que se lleva a la resistencia, una resistencia de más tiempo atrás, ¿no? Y nos deja otro inside day. Entonces, pues eso, aquí ya tenemos otra expansión que rompe los $15, se viene a los 20, deja otra consolidación y aquí tenemos que aquí nos deja otro inside day, que es verdad que no tienen continuación inmediata y tenemos los resultados empresariales, pero los mínimos del día, el stop de los mínimos del día aguantaría la posición. Y luego veremos que tenemos aquí, esto ya lo contaríamos como esa segunda fase, ¿no? De super fuerza relativa, cuando el mercado está yendo para abajo, esta se dobla de los 15 a los $40, ¿no? Se hace un ciento y pico por ciento, ¿no? Y nada, pues aquí pues podríamos utilizar estos consolidation pivots que se llaman. Es verdad que no es un inside day, pero por ejemplo tenemos que el RMB, que es un indicador de DeepView que te mide esa tightness, ¿no? Ese ceñimiento, esa
volatilidad comprimida, que al final es lo que buscamos, ¿no? Porque cuando tenemos esa compresión de la volatilidad significa que estamos llegando a un equilibrio entre la oferta y la demanda, entonces a la que entre un poco, bueno, puede ser explosivo para los dos lados, pero bueno, al final las tendencias son la fuerza más potente del mercado, entonces si estamos en una tendencia alcista, ¿no? De un activo que tiene ese momentum, se ha ido para arriba, tenemos esa compresión de la volatilidad, a la que entre un tanto de demanda, encontramos el equilibrio, a la que entre un tanto de demanda, pues tenemos esas expansiones en el precio, ¿no? Que al final tanto nos gustan y las áreas ceñiditas, pues como digo, también nos permiten esa gestión del riesgo, ¿no? Buscando pues siempre poner los stops que tengan su lógica y sean ceñiditos. Así que nada, y bueno, tenemos esta expansión, ¿no? En resultados con una noticia también, que al final tenemos esos primeros 5 satélites comerciales que ya están completamente configurados y listos, ¿no? Que no sé, creo que fue que a la primera semana de septiembre decían que ya iban a estar listos para el lanzamiento al espacio, ¿no? Y nada, pues eso, tenemos al final un movimiento en 3 días de casi un 100%, ¿no? Un 70, un 80%. Y luego aquí pues podríamos ver cómo tenemos el wedge drop que podría ser una señal de venta, ¿no? Y nada, y eso que, como digo, todavía estamos. A ver, ponemos aquí las medias, vemos cómo estamos todavía, de hecho ya está encontrando esa especie de soporte en torno a las medias de 10 y de 20. Sí que es verdad que las perdimos y demás, pero cómo está aguantando el activo toda la tendencia por encima de la media de 20 días, ¿no? Hasta aquí que, bueno, la rompe y tiene 2 cierres por debajo, que eso podría ser una señal de venta y podría ser que aquí esté necesitando una base un tanto más prolongada, ¿no? Porque al final que vuelva a encontrar otra vez ese equilibrio que digo, ¿no? Entre la oferta y la demanda, porque al final es un activo que en 2 meses, pues, como digo, se ha ido de los $4 a los 40, ¿no? Se ha hecho un por 10. Así que nada, vamos. Mira, como digo, el otro día sacó Rai un tweet, pues eso, poniendo él su estudio de ASTS. Yo esta no la he tradeado, desafortunadamente, pero él sí. Y como dice él, que al final, si no has tradeado una de las 2, 3, 4, 5 mejores acciones del último ciclo, ahí hay algo que hay que mejorar, ¿no? En nuestro proceso, en nuestra estrategia para las del siguiente ciclo, pues poder tradearlas, ¿no? Y al final, pues tener estos, como los llama él, estos performance boosters, ¿no? De que al final no es una Nvidia, de que es un activo súper líquido, que es el líder absoluto del mercado, y es un activo que es súper desconocido, mucho más pequeñito, mucho más low price, ¿no? De precio menor, pero que eso en un corto periodo de tiempo, en 2 meses, se puede hacer unas barbaridades de rentabilidad, ¿no? Así que nada, os recomiendo que os veáis todos los vídeos y todo el contenido que tienen Trader Lion, Richard y Rai, ¿no? Tienen 10 webinars que son muy buenos como How to Trade, creo que se llama la serie, y la verdad que son brutales, y sobre todo, pues eso, que veáis, o por ejemplo, mis vídeos, que para eso hago este vídeo, de ver vídeos de que ellos también tienen por ejemplo, de las acciones del 2020, cómo se hacen estos estudios del precio y del volumen, ¿no? De la acción del precio y del volumen. Para eso, para que luego lo podáis hacer vosotros por vuestra cuenta, ¿no? Y poder, pues eso, estudiar la gráfica al fin y al cabo, ¿no? Un poquito más extrayendo el gráfico, ¿no? En vez de irnos tanto al. Bueno, creo que no va a hacer falta ni de que lo ponga en grande. De eso, que tenemos un activo que es relativamente nuevo, ¿no? Realmente es el IPO del 2021 y que sí que es verdad que estamos al fondo, pero tenemos este Game Changing Catalyst, ese catalizador que es pues algo súper positivo, un catalizador explosivo que cambia la tendencia de la empresa, ¿no? A nivel de expansión, de acuerdos y de todo, y al final pues esto se ve reflejado en el precio y como os decía, ver el pedazo de volumen, son los institucionales que están entrando y no puede ocultarlo, ¿no? Al final el gráfico pues son como las leyes universales, ¿no? De cómo funciona el universo
que es la única verdad que hay, ¿no? Entonces, pues al final eso es lo que nos dice el precio y el volumen, ¿no? Lo que nos dice el gráfico. Entonces, pues eso, aquí el Ascending Channel que os decía, que al final es como una consolidación así en un canal alcista y directo a la resistencia de los 14 que os hablaba, que aquí, por ejemplo, también se hizo un más 100%, pero eso al final no tuvo esa continuación y ahora pues eso, directamente ha roto y se ha ido a máximos históricos y ahora pues a ver si puede consolidar ahí unas semanas y que potencialmente deje otra tendencia alcista, ¿no? Como os decía, esta primera fase del Ascending Channel que se hace un más 300%. Nada, pues eso, tenemos lo que os he hablado, esta primera bull flag, ¿no? Un pullback a la media de 10 días que hace ese soporte en el high volume close de este gap, ¿no? Al alza. Y luego pues tenemos que se tradean 800 millones de dólares. Tenemos pues eso, que después de hacerse un más 120 desde aquí, tenemos que simplemente hacer un pullback de un menos 17%, ¿no? Y nos deja esta base con esta contracción de la volatilidad y aquí en esta expansión pues rompemos el doji ¿no? Y los máximos de 52 semanas que se convierten que serían estos y tenemos esa expansión, ¿no? Y luego pues eso, simplemente vamos consolidando, expandiendo, consolidando, pero siempre consolidando y dejando esos higher lows, ¿no? Hasta que tenemos esas expansiones que al final son las que buscamos, ¿no? Y nada, pues a destacar que realmente sí que tenemos algún cierre por debajo de la media de 10 días, pero como vemos es con un volumen mínimo y que al día siguiente pues dejamos incluso que no rompe esos mínimos ni tenemos continuación a la baja, ¿no? Y nada, incluso pues si tuviésemos esos dos cierres de una regla de venta de dos cierres por debajo de la media de 20 días en un activo que hemos pillado en los $9, nos los podríamos estar llevando a los $30, ¿no? Entonces esto con una posición yo que sé, incluso de un 10%, de un 15% o de un 20% y haber ido tradeándola, ¿no? De vender aquí un poquito en fortaleza, de luego comprar en estos 10 y vender a los 2-3 días, luego volver a añadirle a esta posición y vender, que es con eso siempre se puede ir jugando, ¿no? Entonces, pues, como digo, aquí nos vamos a enfocar en esta rotura, en el undercut de los $10 y en la rotura del cap and handle, ¿no? Luego, en esta segunda zona, pues que tenemos, como digo, el mercado que está corrigiendo, ahora veremos el gráfico del Nasdaq, y estas están sigue expandiéndose, encuentra esa resistencia, vuelve a apoyar en la media de 10 días, deja un inside day que funciona, deja otro inside day que tenemos esa expansión y tenemos un 50% cuando el mercado está rompiendo la media de 50 días, ¿no? Y luego tenemos otra consolidación lateral con un inside day, se expande, vuelve a retestear y nada, ya sigue esa tendencia cuando el mercado realmente lo que está haciendo es pues eso, esos inside days que son aquí un inside day y rompe al alza cuando el mercado está rompiendo la de 50, vuelve a dejar otro inside day en esos $14, ¿no? Cuando el mercado tiene ese follow through a la baja, luego tenemos lo que sería un base and break de la tendencia bajista, ¿no? Del ciclo de la acción del precio de Oliver Kell, y esta pues sigue teniendo esas expansiones al alza, ¿no? Y que tenemos que se hace un 120% desde la rotura de ese inside day en los $14, ¿no? Cuando el mercado, como vemos, tiene este washout de lo del tema de la bolsa de Japón y con todas las acciones, pues eso, por debajo de medias y nada, y al final el mercado pues nos sirve un poco de guía, ¿no? Yo lo que hago es utilizar esta media de 20 días, si estamos por encima, estamos en esa tendencia donde podemos ser un poquito más agresivos. Luego esto tiene más chicha, ¿no? De si están funcionando los setups, si no están funcionando, porque al final, eso, si no te están funcionando los trades,
no vamos a ser más agresivo, ¿no? Y tradear de forma más fuerte, ¿no? Pero si están funcionando y tenemos el mercado por encima de la media de 20 días, pues podemos estar siendo más agresivos y luego aquí pues estar siendo más cuidadosos, ¿no? Aunque en este caso, pues eso, al final la STS es un outlier, ¿no? Una bestia porque literalmente se dobla cuando el mercado está haciendo esto, ¿no? Que esto se ve pocas veces, ¿no? Al final 3 de cada 4 acciones se mueven con el mercado, pero para que veamos también la magnitud del movimiento, ¿no? En ASTS. Así que nada, bueno, primero, aunque estas no sean entry tactics como tal, porque como digo, el gap a los $3 no lo hubiese tradeado por mi proceso, pero bueno, como vemos, tenemos este pedazo de gap que, bueno, en este caso no lo he puesto, pero creo que se hace en torno a un 30%. Este es el gráfico de 10 minutos y esa primera media hora, pues vemos cómo tradea toda dentro de la primera vela de expansión, ¿no? De ese gap. Y tenemos pues esa especie de banderita, ¿no? Y incluso pues aquí se podría haber entrado, ¿no? Porque al final el mercado es fractal, ¿no? Tenemos esa fractalidad de, pues al final tenemos este momentum que lo podemos estar viendo en un gráfico diario y realmente es igual en un gráfico de 10 minutos, ¿no? Lo que pasa que como digo, al final cuanto más extraídos estemos, ¿no? Un gráfico mensual te va a dar menos señales de compra. Si vemos este gráfico de una pedazo de expansión de un más 200% y 3 velas de consolidación dentro de esta, va a ser un gráfico mucho más potente en el mensual. Va a ser, pues eso, vas a tardar 4 meses en tener la señal de compra con la rotura de la banderita, pero cuando rompa va a ser mucho más potente también, ¿no? Y mucho menos probable de que falle. Así que nada, eso, tenemos esta rotura, recuperación del VWAP y ya vemos como todo el día tradea por encima de la media de 20 días y cerrando pues eso, en la parte alta del día, ¿no? Y tenemos un 20% desde la rotura de los opening range highs, ¿no? De esta primera vela de 10 minutos, ¿no? Y vemos también como este secado del volumen, ¿no? Que al final, como digo, buscamos lo mismo en ese gráfico diario, ¿no? En esas características al final del precio y del volumen que nos están hablando, pues de la evidencia, ¿no? De esa verdad de la que hablaba, ¿no? De lo que están haciendo los peces gordos, ¿no? Los que mueven el mercado. Luego tenemos este segundo gap a los $6, ¿no? Que al final se acaba convirtiendo en el highest volume ever, que es el 29 de mayo. Tenemos este primer highest volume ever, tenemos este high volume support a la media de 10 días, ¿no? Que coincide con el high volume close, perdón. Y nada, y tenemos esa expansión y luego pues tenemos este día del gap, tenemos un 15%, mira, el anterior era un más 33% y este es un más 15%. Y nada, y tenemos pues que es justo a los máximos de esta vela el gap y luego pues tenemos esa continuación, este es el gráfico de 65 minutos y rompiendo este pivot diario y este pivot diario, ¿no? Esta resistencia también diaria y tenemos ese follow through y luego pues tenemos esta construcción de la base esa que es de un 17% ni siquiera a la media de 10 días, ¿no? Porque vemos cómo aguanta la 20 EMA, que sería la equivalente a la 20 EMA, que es la 20 Exponential Moving Average de los últimos 20 periodos, ¿no? En este caso de los últimos 20 periodos, 20 velas del gráfico que estamos viendo, que es el de 65 minutos, ¿no? Que como digo sería equivalente al de 5 días. Y luego tenemos pues también el soporte en el VWAP del gap, ¿no? Que es una ayuda que yo también utilizo, ¿no? A nivel técnico. Bueno, este vídeo inevitablemente va a ser un poquito más largo, ¿no? Pero creo que merece la pena, ¿no? Al final dedicar este tiempo de estudio como digo, para poder prepararnos a estas locuras. Así que nada, vamos al gráfico de 10 minutos de este segundo gap que como digo, estamos al daily pivot, ¿no? Los máximos de la banderita tendría que ser
una orden puesta en el pre-market, ¿no? Antes de que abra el mercado, porque eso, tenemos ese instant breakout, ¿no? De o se nos llenan esas órdenes o nada, o estamos fuera. Pero eso, al final tenemos la magnitud de las noticias, de la acumulación de los institucionales y demás. Y nada, tenemos esa continuación y un poquito, pues pasada media hora, una hora de mercado, pues tenemos esta banderita, ¿no? Bueno, tenemos esta primera insight bar, pero es verdad que estas ya nos dejan una gestión del riesgo un tanto amplia, ¿no? A mí me gusta pues eso, que sean más ceñiditos, entre 3%, 4%, 5%, cuanto menos mejor, obviamente, pero eso, 6-7% ya son stops un poco más elevados y que nos van a permitir, pues eso, que el position sizing sea menor, ¿no? De poder entrar con menos capital y comprando menos acciones. Y nada, pues tenemos eso, que tenemos un daily closing range, es decir, cerramos en la parte alta del día, que eso pues nos indica que hasta el final del día están acumulando el stock, ¿no? Y at high volume close from flag. 24%, pues eso, desde la banderita, ¿no? Luego, a ver qué más. Bueno, aquí sí he puesto los gráficos de un minuto para ver cómo se podría haber gestionado, ¿no? Y tenemos pues esa primera vela, luego tenemos esta mini banderita, ¿no? Y pues podemos estar buscando esa recuperación en uno, que de hecho pues tenemos un inside bar que nos permite gestionar el riesgo, pues eso, entramos en lo de torno a los $6, un 3% de riesgo con la banderita, ¿no? Y los opening range highs, pues eso, ya sería a los mínimos del día un 8%. Sería un stop bastante amplio. Y nada, pues eso, sería estar comprando. Este es el gráfico otra vez de 10 minutos. Estar comprando el Inside Day aquí y el Opening Range Highs la primera vela del minuto, pues sería esa segunda línea verde, ¿no? Y luego pues también el gráfico de 5 minutos lo he puesto, pero realmente yo no lo utilizo tanto. Era para ver el opening range highs, son un 8% de la primera vela de los 5 minutos, ¿no? Y nada, pues eso, el día de que sale esta noticia se hace un más 69% y así quedaría el gráfico, ¿no? De este highest volume ever, después de este primer highest volume ever, con el follow through, lo que digo, follow through, pullback, encontramos demanda en un punto importante del precio, ¿no? En el high volume close tenemos esa rebote y a la que salen noticias pues tenemos otra vez esa range expansion, ¿no? Esa expansión del precio que al final es lo que nos gusta ver, ¿no? Como traders y más si estamos dentro. Luego vamos a la entry tactic de los 7,5 que digo que Ray utiliza mucho, ¿no? Y de hecho dice que estos gaps en empresas pequeñas a los $7,5 es un edge que hay que estudiar, ¿no? Que al final da muy buenos rendimientos y que lo han hecho muchas empresas en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, Celsius, ¿cómo se llamaba esta que...? Bueno, ahora no me acuerdo. Pero bueno, que hay varias empresas que lo han hecho y que al final, pues eso, se han acabado doblando, triplicando en cortos periodos de tiempo, ¿no? Esta hay que destacar que es una compra en debilidad, ¿no? No es una rotura, una compra en rotura. Tenemos que el RMB, que es este indicador de aquí, que nos indica, como digo, esa contracción de la volatilidad al día siguiente es cero. Y si nos vamos al gráfico intradiario, tenemos que eso, es el gráfico de 65 minutos. Este primer día, pues eso, tenemos esa expansión y acabamos cerrando en los máximos del día. Este sería el high volume close, ¿no? En torno a los $9. Y aquí tenemos, pues eso, que durante este día, pues podemos ver que hemos aguantado los 7,5 al toque, ¿no? Entonces,
pues eso es evidencia que queremos ir acumulando, ¿no? De decir, hostia, aquí en los 7,5 ha entrado esta demanda que nos ha dejado esta hammer aquí, ¿no? Y luego, pues eso, el segundo día tenemos que encontramos varios puntos de soporte en el VWAP. Es verdad que rechazamos el High Volume Close, ¿no? Que sería el cierre de esta vela. El tercer día tenemos otra vez ese rechazo al High Volume Close. Y aquí, pues eso, tenemos que nos volvemos a encontrar esa oferta que nos lleva a la zona de los 7,5 y queremos ver cómo respondemos, ¿no? a esa zona. Y realmente se queda en los 7,56, no llega a tocar los 7,50 y rápido encontramos esa demanda, ¿no? Que luego, pues eso, no nos vamos a ir directamente, no, los activos no suben en línea recta, sino que queremos ir viendo que retesteamos pues zonas que hemos perdido o que se han convertido en resistencia, convertirlas en soporte, ¿no? Y retesteamos pues otra vez los 7,92, el VWAP, y seguimos construyendo la banderita. Aquí intenta romper los máximos, no puede. Aquí intenta romper los máximos, no puede. Pero vemos cómo soportamos esta zona del precio, ¿no? De los $8 y otra vez el VWAP, ¿no? Que hemos aguantado en esta zona. Y luego ya, pues eso, tenemos la Doji Candle que ahora veremos y este claro pivot en este gráfico de 65 minutos que rompemos y ya nos vamos, ¿no? Pero bueno, enfocándonos en este punto de los $7, pues eso, nos vamos a ver cómo fue la apertura ese día, que es el gráfico de 10 minutos, y tenemos que abrimos con este gap a la baja y tenemos que vamos teniendo esos múltiples soportes en los 7,58, 7,56, 7,57 y luego nos vamos un poquito más para arriba, encontramos ese rechazo en el VWAP y aquí pues ya tenemos esa expansión. Como digo, esto creo que es una entrada un tanto más avanzada y más viendo cómo se da este día y que pues eso ya tenemos que estar bastante pendiente durante todo el inicio, ¿no? O ver cómo order fills de, venga, lo pongo a 7,60 y con una pequeña gestión del riesgo, un 3%, pero realmente esta no es una entrada que yo aquí vería súper clara, ¿no? Porque no sabría cómo gestionarla, al menos en el punto en el que estoy, ¿no? Pues lo veo mucho más claro con un Inside Day o una Inside Bar que me permite gestionar el riesgo y de decir, como digo, ese Titan Logical Stop, ¿no? Que sea lógico y que sea ceñido de, joder, si rompemos los mínimos de la Inside, ya sea una vela o en el diario, en los 10 minutos, si la rompemos a la baja, mi hipótesis de que nos vamos a ir para arriba queda invalidada, ¿no? Así que nada, pues eso, acaba cerrando en los máximos del día, cerrando el gap a la baja y nada, y luego pues lo que hemos acabado viendo, ¿no? En el gráfico de 65 minutos. Y luego pues eso, bueno, incluso no hace falta que la pongamos, tenemos como habíamos visto la expansión y luego tenemos pues estos 8 días de consolidación de un 17%, este soporte a los 7,5 y luego aquí dejando un higher low y vemos como el volumen que yo tengo, pues eso, no se va a ver. Yo tengo las velas estas azules, el volumen lo tengo gris, pues las velas azules significa que es relativamente superior a los últimos 10 días y las que son grises así claritas significa que es relativamente menor que los últimos 10 días en un día que es negativo, ¿no? Estás en un día que es positivo. Pues vemos esa contracción máxima del volumen significa que no hay distribución, ¿no? Entonces a la que entre un poco de demanda nos vamos para arriba y vemos esa expansión. Así que pues eso, esta doji es verdad que no es una inside bar que sería mucho más clara, pero eso, tenemos 3 días pullback con muy poquito volumen y tenemos pues este cap y este handle, ¿no? Realmente. Así que eso, el RMB se va a 3,4 y tenemos pues que la Doji Candle se hace este día es un menos 1,74 y que es justo en la media de 10 días, aunque aquí no la tengamos dibujada, ¿no? Y nada, bueno, aquí lo que habíamos comentado antes, de que tenemos esta evidencia del soporte de los 7,5, tenemos esta evidencia de que hemos hecho este shakeout a los 8, que encima hemos aguantado el VWAP por segunda vez, entonces esta recolección de data, ¿no? Nos está contando la historia que hay detrás, ¿no? De aquí hay alguien, este shakeout se hace porque aquí hay alguien que está vendiendo, una mano débil que se llama en Wall Street, y alguien está viendo sus órdenes ejecutadas de compra, ¿no? Entonces
y luego dejando este super tight range, ¿no? Al final, a lo largo del día. Y aguantando esta zona de los 8. Entonces, pues al final esa expansión y con ese claro pivot de los 8,77, que son los máximos del día, de la velita esa doji, y, y que tenemos un 5%. No, perdón, el High Volume Close que habíamos dibujado aquí, estamos a un 5% de ese High Volume Close, que podría ser un punto de resistencia y hasta estar al loro, ¿no? De poder ver si aquí llegamos y tenemos un fuerte rechazo, sabemos que no va a funcionar, pero si tenemos esa expansión y luego tenemos ese tight trade, ¿no? Esa contracción de la volatilidad para luego volver a expandir es cuando, es lo que buscamos, ¿no? Al final, esa expansión, contracción, expansión, contracción. Así que... Así que eso, saber nuestros niveles y poder tradear contra ellos, ¿no? Ya sea para vender en fortaleza o para poner nuestros stops, ¿no? Y al final, pues eso, ir desarrollando todas estas tácticas que al final del día, pues es lo que nos va a permitir, pues tener la habilidad de hacer trading, ¿no? Y de poder extraer el dinerito al mercado, ¿no? Cuando se deje. Así que me estoy soltando aquí bombas, chavales. Así que... vale, nos vamos al gráfico de 65 minutos. Este sería el gráfico de 10 minutos de ese día que, bueno, abrimos a la baja. Es verdad que se podría entrar en el opening trend highs de los primeros 10 minutos, pero en plan eso ya sería un muy avanzado y sería entrar con una prueba, ¿no? De ver si va funcionando, pero nada, que eso, el daily pivot son los máximos que hemos hablado de la doji y sería un menos 5% de los mínimos del día, ¿no? Y luego, pues eso, como digo, esa expansión al high volume close, ese tight trade y luego esa continuación, ¿no? Y cerrando en los máximos del día. Y luego, pues eso, que tenemos que en 5 días, pues nos hemos hecho un más 40%, ¿no? Desde esta entrada, ese primer día, un segundo día de contracción, otro segundo día de contracción y otro segundo día de contracción, aguantando los 9,5 dólares y luego otro día de expansión que eso, que incluso al día siguiente tenemos ese gap up que acaba haciendo esa engulfing y a ver, si no vendemos en ese gap, es verdad que aquí podríamos estar vendiendo una parte de la posición y eso, hacernos un más 35%, un más 30% en 4 días, pues es muy buena opción, ¿no? Habiendo arriesgado un 5%, hacernos... 6 veces lo que hemos arriesgado, pues está de puta madre. Y sobre todo eso, que es en un periodo corto de tiempo y que siempre, pues eso, podemos vender la mitad de la posición y quedarnos con otra media posición, es decir, estaríamos comprando aquí, vendemos en esta zona la mitad de la posición y luego nos quedamos con otra media por si acabamos viniéndonos a nuestro precio de compra, de no decir, hostia, nos hemos quedado con cara de tontos de haber estado en un más 40, sino que podemos aguantar, por ejemplo, este pullback pues de forma tranquila y siempre que podemos volver a añadirle a la posición, ¿no? Así que nada, nos vamos con el Undercut and Rally de los 10 dólares, que eso, que igual en 5 días nos podemos hacer un más 20%. Y luego tenemos estos 2 días de contracción que aguantamos los 10,17 y otra rápida expansión para dejarnos el cap and handle luego, ¿no? Tenemos que en esta primera hora tenemos un shakeout. Esto es el Undercut and Rally, sí. Vale, pues es como había dicho, nuestro proceso con la Inside Day la podríamos tener en la Focus List, ¿no? Y con ese Bull Flag, retesteando la zona de los 10 dólares y del anterior breakout, esta sería la Inside Bar, que realmente no es un Inside Day, porque si este es 0,1 y este son 10,02 los mínimos, pero in the spirit, ¿no? Que diría Oliver Kale. Y nada, en esta primera vela pues tenemos este pedazo de shakeout y rápido pues esa expansión, ¿no? Que también, como dicen, al final los shakeouts pues nos crean esa gasolina, ¿no? Ese fuel. Y luego, pues eso, yéndonos al inicio de la sesión, pues tenemos este big shakeout, ¿no? A los 10 dólares y que justo pues encontramos ese soporte en los 9,60 que eran los máximos de la anterior resistencia, que también eran los mínimos de esa expansión de la anterior entrada, de la rotura de
de la, de la banderita. Bueno, no, de la banderita a los 2-3 días de consolidación de esa segunda expansión, ¿no? Del cuarto o quinto día. Y aguantamos esa zona, tenemos que rápido nos entra esa demanda y que aquí nos deja un inside day justo en la zona de los $10 y justo en los mínimos del inside day, ¿no? Que podríamos estar buscando ese undercut and rally. Y sobre todo, pues eso, que nos deja una gestión del riesgo brutal, ¿no? En plan, 10,5 sería la entrada, 9,88 en torno a un 2% de riesgo en los $10. Eso, a la tercera vela del día, a la media hora, que pues eso, si estamos enfocados en esas 2-3 acciones que queramos para el día, podremos ejecutarla perfectamente, ¿no? Y simplemente, pues eso, que desde este Inside Day al final del día, que es justo a este gap a la baja de los días anteriores, pues nos habremos hecho en torno a un 9%, ¿no? Igual otra vez, 4 veces el riesgo en un día, ¿no? Así que nada, al final esa sería la entrada que como digo, me ha gustado bastante. Y nada, pues aquí tenemos la siguiente, que sería el 12 de julio, ¿no? Estas 4 semanas de consolidación. Es verdad que aquí hubiésemos tenido este cheat, ¿no? Pero como digo, al final tenemos esa expansión bull flag y por eso la podríamos tener en el radar, ¿no? Y ese, pues, lo de los $10 que os he dicho. Y ahora sería, pues, como hemos dicho, higher lows, este tight channel y otra doji, ¿no? Conociendo el carácter del stock, vemos como tras una doji y después de 3-4 días de consolidación vemos una expansión. Entonces, pues eso, conociendo el carácter del stock, pues la tendríamos en el radar, ¿no? Y sobre todo, pues eso, este cap and handle look, una volatility contraction pattern con 3 Ts, ¿no? Una T, 2 Ts, 3 Ts. Al final es todo lo mismo, ¿no? Y eso, que el RMB, el Relative Measured Volatility, se va a cero, ¿no? Entonces, pues eso, vemos esa extensión, nos hacemos un 14% en 3 días, luego venimos a retestear nuestro anterior pivot, ¿no? Y vemos cómo aguanta esa zona. Y nada, y aquí pues eso, tenemos este Inside Day que nos permite otra entrada y aquí otro Inside Day, ¿no? Y nada, bueno, aquí es un poquito pues que eso, en estos puntos de aquí estamos en estos puntos de aquí, ¿no? Como esta fuerza relativa al final es un activo que se está yendo para arriba y que está rompiendo, pues eso, nuestras entradas, aquí esto sería un setup, ¿no? Un cap and handle, esto sería una rotura, esto sería otra, bueno, retesteamos la rotura y aquí sería esa expansión, ¿no? Ese follow through, que al final es lo que buscamos, ¿no? Que al final es lo que paga el follow through. No, ni un setup te va a pagar, ni una rotura, sino el follow through. Al menos para mi estilo, ¿no? De buscar, pues eso, si podemos estar en este activo, al menos con un tanto de la posición, un core que se llamaría 2 meses y poder sacarle el mayor provecho a la tendencia, pues mejor que mejor, ¿no? Y ir tradeando, pues estas entry tactics, pues aquí vendemos a los 2-3 días, aquí vendemos a los 2-3 días, aquí vendemos a los 2-3 días y así pues ir pudiendo subvencionar, bueno, no me sale otra palabra, subvencionar el riesgo, ¿no? De las futuras entradas. Así que nada, y aquí, pues eso, es verdad que sería un tanto amplio el riesgo. Aquí puse como una entrada que se podría, pero realmente no es real, ¿no? Sino que serían los máximos de la vela y pues podríamos utilizar, aquí serían bueno, no es un Inside Day, sino que es la doji, en torno a un 7% y los mínimos de aquí sería un 4%, ¿no? Y buscando también esa media de 10 días que tenemos pues esa confluencia, ¿no? Del precio y las medias, ¿no? Luego, pues eso, el gráfico de 10 minutos en este caso sí que nos podría ser de ayuda, ¿no? Para, como digo, poder ceñir un poquito más el riesgo. En este caso, pues eso, tenemos esa expansión a los máximos del doji, testeando esa resistencia, ¿no? Luego tenemos ese pullback y vemos, pues eso, cómo aguantamos el VWAP y nos deja esta inside bar
y además aguantando este pivot del gráfico de 65 minutos que habíamos dibujado. Y por eso hay que venir preparado a la sesión, ¿no? Yo miro el gráfico de 10 minutos porque si a esta la tengo en la focus, sé cuáles son mis niveles. Entonces, si veo que me está dejando aquí una velita de inside bar justo en estos niveles, después de haber testeado y estar dejando unos higher lows con respecto a los mínimos del día, me puedo anticipar a los máximos y a la rotura real, al menos con una pequeña posición para testear las aguas y sobre todo, como digo, para conseguir un riesgo menor, ¿no? En torno a un 3,5 y luego incluso aquí pues añadirle a la posición y luego a la que vemos que tenemos esa continuación subir el stop loss o a los mínimos de esta Ignite Bar, que es esa vela de expansión o incluso a break even, ¿no? Y que bueno, aquí he puesto el gráfico de 5 minutos porque vemos como el inside bar tenemos ese shakeout del inside bar, ¿no? Que aunque veamos una inside, que a mí esto antes me pasaba y esto lo he visto también mucho en las criptos, aunque tengamos una velita inside y en la apertura nos vengamos abajo, como hemos visto también en el undercut and rally de los $10, no tenemos por qué olvidarnos de ella, sino que eso, conociendo cuáles son nuestros niveles en la gráfica, en el precio, ¿no? Pues estar al loro y que igual pues incluso nos deja una mejor de gestión del riesgo, ¿no? Y nada, yo creo que bueno, tenemos esta expansión, como digo, cuando el mercado se está yendo a la puta, ¿no? Porque tenemos que es este día de aquí, que tenemos este big reversal, además también era en Nvidia, venimos ya tal de la tendencia y demás. Además, hemos visto varios a lo largo de la tendencia desde octubre del 23 que nos han marcado como esos a corto plazo, esos tops, ¿no? De necesitar pues unas semanas de consolidación. De hecho, esta base en la que aquí tenemos el wedge pop con la recuperación de la media de 20 días que os hablaba antes, comienza así, ¿no? Con esa extensión en el precio y con este big reversal, ¿no? Que esto es, pues eso, intentamos precios mayores, pero al final los bears, ¿no? Que se llaman los bajistas, toman el control, ¿no? Y nada, pues aquí en este inside bar, que luego acabamos rompiendo a la baja esta banderita y teniendo el wedge drop, ¿no? Perdiendo la medida de 20 días, pues en este caso estamos rompiendo el cap and handle al alza y luego retesteando la zona sin perderla y con una fuerza relativa brutal y con este inside, este no es inside, pero in the spirit, y este inside day que funciona y otro inside day, ¿no? Pero bueno, como digo, se va a hacer un poquito largo el vídeo, así que nada, creo que lo vamos a dividir en dos partes, ¿no? Hasta aquí, pues, esta primera fase. Espero que os haya molado. En el siguiente vídeo, pues, os traeré esta segunda fase. Luego, pues eso, también un poco cuáles son los puntos claves de los que podemos sacar de este estudio, ¿no? Y que sean aplicables. Y nada, con esto espero que os haya molado el vídeo. Si os ha molado, pues ponérmelo ahí por comentarios, darle like, decirme qué es lo que más os ha molado, qué podemos mejorar o qué queréis que os traiga, ¿no? Y nada, con esto pues a estudiar, a darle caña, fractales y nos vemos.